Buenas tardes a todos. Muchas gracias a José María Suárez Núñez y a su grupo gallego de estomatología y odontología y a Somega por invitarme a participar en este realmente atractivo e impresionante simposio. Este encuentro multidisciplinar que a mí, honestamente, me parece que va a marcar una etapa muy importante en el conocimiento de la patología bucal y que nos va a favorecer, sin duda alguna, una mejor salud general, porque, como se ha dicho aquí repetidas veces, la boca es la puerta de entrada de patologías de todo tipo, desde problemas como es la diabetes mellitus, hasta, como se ha comentado aquí, el ELA, el Alzheimer, cardiopatías, etc. Por lo tanto, yo creo que, en mi opinión, cada vez vamos a estar estomatólogos y médicos generales y especialistas más involucrados en una salud que nos afecta a todos. Me van ustedes a permitir que, como ya tengo años, recuerde a algunas personas que han sido para mí importantísimas, también para Rosaura. En primer lugar, a José María David, porque el padre se llamaba David Suárez Núñez. Yo creo que uno de los hombres emblemáticos de la medicina compostelana. José María fue catedrático de anatomía, yo trabajé con él de alumno interno, por a mí no me gustaba la cirugía y la estomatología. Y fue rector de la Universidad de Santiago de Compostela. Fue un hombre excepcional, una persona realmente amiga que fue, además, maestro mío. Yo nunca lo podré olvidar y yo estoy seguro que hoy aquí disfrutaría enormemente de lo que se está llevando a cabo en Galicia y en la Escuela de Estomatología de Santiago. En la clasificación de Shanghái, las universidades de Santiago y de Vigo están entre las 500 mejores del mundo. Pero la Escuela de Estomatología de Santiago está entre las 150 mejores del mundo. Realmente, bueno, en España, Madrid y Galicia, Santiago, en fin, las universidades gallegas están a una altura realmente que a uno le produce una auténtica dimensión increíble, ¿no? Pues bien, José María fue una persona, repito, increíble, que además fue un gran amigo mío. Y luego tengo a mi gran amigo, que casi yo creo que la mayoría de las cosas que hicimos, las hicimos juntos, maestro de Rosana, catedrático de pediatría como su discípula, Rosana, que realmente también marcó una etapa en la nutrición gallega difícil de comparar. Yo he estado revisando un poco los currículos de Rafael Tojo y de Rosana. Es que uno se aturde un poco viendo la cantidad de publicaciones que tiene Rafael Tojo y su discípula Rosaura, ¿no? Por eso, cuando hablamos de dieta y de salud bucodental,
yo creo que va a ser difícil que haya un sitio mejor para analizar este tema que Santiago y la Escuela de Pediatría, el Servicio de Gastroenterología y de Nutrición y Hepatología que dirige ahora en Santiago Rosaura. Mi recuerdo pues al profesor José María Suárez Núñez y al profesor Rafael Tojo. La dieta atlántica, que es de lo que yo voy a hablar, tiene unos orígenes básicamente en unas reuniones que se hacían en Galicia, en Bayona, que Gregorio Varela llamaba comidas con argumento, porque nos pegábamos unas mariscadas impresionantes, que obviamente es parte de la dieta atlántica, ¿no? La dieta atlántica surgió como una colaboración entre gallegos y portugueses del norte, que son también gallegos. La Galicia era la asturianensis, que luego se separó, era la lucensis, que es la Galicia actual, y es la bracarensis, que es la Braga y el Portugal del norte. Y ahí en Bayona empezamos a plantear que los gallegos comíamos diferente que los mediterráneos. Yo creo que eso todo el mundo lo sabe, pero a veces parece como que uno copia un poco a los demás en cosas que no son reales, ¿no? Los gallegos tenemos, astures, portugueses del norte, una alimentación tan antigua o más que la mediterránea, que básicamente siempre ha sido la misma, cosa que tristemente no ha ido ocurriendo con la alimentación mediterránea. Usted va a Galicia, vaya donde vaya, y usted va a comer dieta atlántica. Si va a la Estrada, todavía mucho mejor, vamos. Pero usted va hoy en día a Cataluña y ya la gente no toma dieta mediterránea. O sea que nosotros seguimos comiendo básicamente la alimentación que teníamos hace muchos siglos. La dieta atlántica es una forma saludable de comer, con productos de primera calidad y con técnicas culinarias sencillas, en donde predomina el consumo de pescado y poca carne con grasa saturada y más carne más grasa con omega 3, que es el pescado o el marisco. Y una forma importante que teníamos, que se está perdiendo en parte, pero aún se mantiene, que es lo que se llamaba el filandón, que eran aquellas comidas que hacíamos los gallegos, en que después de estar comiendo pues una hora, pues estábamos 2 o 3 horas de charla, hablando y hablando y hablando. O sea que la comida no solamente era una cuestión gastronómica de tomar una gran alimentación, sino que además disfrutábamos de la relación con los demás. Bueno, ya saben ustedes básicamente cuál es la dieta atlántica galaica, portuguesa del norte: pescados, mariscos, algas, patatas quizás en exceso, cereales, carnes, pero la carne sobre todo es con grasa buena. La carne del cerdo, que es el olivo andante, o el cabrito, que tiene poca grasa saturada. No tomamos habitualmente en Galicia cordero. El vino es vino blanco, que obviamente, y para la boca ya lo comentaremos después, es mejor el vino blanco que el vino tinto. Aceite de oliva sí, pero el aceite de oliva los gallegos somos los que más consumimos en España, pero curiosamente lo consumimos en las ensaladas y con las verduras, no en frituras. Y lácteos y quesos es
otro aspecto fundamental de nuestra alimentación. Pero lo que es muy importante en la dieta gallega, en la dieta atlántica, son las técnicas culinarias que empleamos, que es el cocido, que es el vapor y que es el empanado. La fritura no es una cosa típica de los gallegos. Sí es típica de los gallegos que están en Cádiz, donde estuve dando una conferencia a Rosaura. Gallegos que emigraron allí y que allí el pescado emplean para la fritura el aceite. Pero en Galicia es excepcional que tengamos fritos. El cocido, el vapor y la empanada. La empanada está muy bien porque protege muy bien lo que está en su interior. Yo ahora le voy a contar un poco lo que hasta ahora conocemos realmente de la dieta atlántica. La prevalencia de infartos de miocardio de la dieta atlántica es hoy en día claramente contrastable, que ha conseguido una reducción de 1 de cada 3 infartos de miocardio, que es similar a lo que ocurre con la dieta mediterránea. Como ven ustedes aquí, en ese aspecto somos muy parecidos a la dieta mediterránea. Lo importante, que no está tan claramente demostrado como con la dieta atlántica, es que además hay una reducción en la concentración de marcadores de riesgo coronario. Por ejemplo, la proteína C reactiva, los triglicéridos, la insulina, el ELA, la albúmina en la orina y la tensión arterial sistólica. O sea que no solamente la dieta atlántica ha demostrado internacionalmente que es una dieta saludable para el corazón, tan buena como la mediterránea, sino que además hay una reducción importantísima de marcadores de riesgo coronario, lo cual es realmente muy interesante. El segundo aspecto importante de la alimentación atlántica es con respecto a los años que vivimos, que es un parámetro muy importante. En España, donde más se vive, es en Galicia. Bueno, ustedes saben que en la provincia de Orense hay sitios donde hay casi 100 centenarios. Pero, bueno, después de Japón, de Singapur, de Corea del Sur, los gallegos somos los que más vivimos en el mundo. Pero de aquí a 25 años, una revisión que hice yo ayer, los gallegos seremos los primeros del mundo que más vivimos, más incluso que Japón. Eso es francamente interesante, porque claro, esta alimentación, aparte de ser buena para el corazón, obviamente está consiguiendo que la gente pues viva más que en ninguna otra parte del mundo. ¿Me pone la anterior, por favor? Población por encima. Fíjense ustedes, la población por encima de 90 años en Galicia, que esto es del 2012, pero bueno, prácticamente es igual. Había casi 3 millones de habitantes por encima de 90 años. En el Mediterráneo, con 3 veces más población, pues como ven ustedes, es prácticamente idéntica. 9.500 habitantes que tienen más de 90 años, pero la diferencia de población es brutal, ¿no? 3 millones y casi 10 millones. En Japón se plantea que en el año 2050 habrá 1 millón de habitantes con más de 90 años, pero es que los gallegos ya habremos en esa época superado a Japón, o sea que habrá más de 1 millón de habitantes con más de 90 años.
La siguiente voy a poner. ¿Nuestro destino cuál es? Nuestro destino son genes y cultura. Es lo que se llama hoy en día la genetización de la cultura. O sea, ¿por qué los gallegos comemos lo que comemos y por qué los mediterráneos comen lo que comen? Pues ahí hay dos aspectos, que es los genes y la cultura. Sin duda alguna, eso tiene que ver también con aspectos epigenéticos que Rosaura, en estudios que han hecho, conoce muy bien. La nutrigenómica y los hábitos alimentarios, pero sobre todo hoy en día la importancia de la nutrigenómica y la salud, como se está viendo incluso hasta en la cavidad oral. Porque realmente lo que se ha planteado aquí hoy, entre otras cosas, es francamente atractivo, ¿no? Y es hasta qué punto la nutrición atlántica, y eso es algo que vamos a desarrollar, sobre todo en Galicia, va a contribuir a una mejor salud bucal. La siguiente. Para terminar, hay un aspecto que yo no puedo olvidar de nuestra alimentación. Y es que no hay que ver solamente la alimentación a nivel individual, sino que hay que verla a nivel global, universal, en los tiempos que ustedes saben del cambio climático, en donde vertemos al aire más CO2, que es lo más peligroso, y más metano. Pero curiosamente, parece ser que lo que vertemos nosotros más es más metano que carbónico, pero lo que no hay la menor duda con los estudios del profesor Feijóo en la Universidad de Santiago es que nuestra alimentación está a la altura de la alimentación mediterránea en cuanto a contaminación. Obviamente, la alimentación que menos contamina es la alimentación que se basa básicamente, como la hindú, donde básicamente no se comen proteínas, o las alimentaciones de tipo vegetariano que consume solamente el mundo vegetal. Pero aparte de esas, la alimentación atlántica está muy por encima de cualquier alimentación europea y obviamente muy por encima de las alimentaciones americanas, sudamericanas y norteamericanas. Por lo tanto, este aspecto de la huella de carbono es un ejemplo de una buena sostenibilidad. Y por lo que he leído yo últimamente, también una mala salud bucodental está influyendo en la producción que se hace de metano, sobre todo a nivel de la contaminación atmosférica. Y yo creo que esto es lo que yo iba a decir. Me parece que no hay ninguna más. Yo he concluido. Rosaura. Bueno, buenas tardes. Yo también quiero agradecer a Somega y agradecer a José María Suárez Quintanilla la invitación a estar hoy aquí, en este encuentro multidisciplinar de salud oral, que, como me decía él, no va a ser el primero ni el único, ¿no? Sí que es el primero, pero no el único. Por tanto, muchísimas gracias. Y gracias al profesor Charro por esta magnífica introducción de algo que inició él, que fue la dieta atlántica, ¿no? Esta dieta atlántica que cuando nos reuníamos en Bayona y yo les acompañaba, pues a veces parecía casi un poco irresuelto. ¿Pero qué es esto? Que se inventan, que se reúnen aquí para comer en Bayona. Pero hoy la dieta atlántica ha puesto a Galicia en el mapa científico, en el mapa de la salud, ¿no? Y cuando José María nos decía, quiero que habléis de dieta atlántica y la incorporación al cuidado de la salud oral. Esta tarde, escuchando a las profesoras que hablaban del microbioma y de la microbiota oral, bueno, pues en este microbiota oral también la dieta atlántica, como dice el profesor Charro, tiene algo que decir. Lo que está claro es que la alimentación
divide al mundo en dos partes, ¿no? Una parte malnutrida por falta de alimentos y otra parte malnutrida por exceso de alimentos. Pero en esta parte del mundo en donde ahora estamos malnutridos por falta de alimentos, no hace tantos años teníamos desnutrición. Y este es el ejemplo que podéis ver ahí con la desnutrición en el año 63 en Galicia, y esa transición nutricional que ha hecho que en los últimos años lo que estamos asistiendo es a la patología del exceso, a la patología de la opulencia. Estos cambios alimentarios van unidos directamente a la situación económica y, como decía antes el profesor Charro, bueno, pues en los estudios ya del profesor Rafael Tojo se veía qué efectos habían tenido estos cambios nutricionales ligados a la mejora económica, a la mejora alimentaria sobre la talla de los reclutas gallegos. Y efectivamente supuso un aumento de la talla porque permitía el máximo potencial genético de crecer, pero también en estos momentos se relaciona con las principales causas de morbimortalidad en el mundo, hasta tal punto que a finales del año 22 la prevalencia de sobrepeso y obesidad en el mundo iguala a la prevalencia de desnutrición. Bueno, ¿qué enfermedades son estas que son la principal causa de morbimortalidad en el mundo? Todos parece que tenemos claro que el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, pero aquí hay otras muchas enfermedades, entre las que se encuentran las enfermedades orales, y en donde los principales factores de riesgo, tabaco, alcohol, pero podríamos poner como un único factor de riesgo los estilos de vida. En estos estilos de vida tenemos la alimentación y la falta de actividad física y el aumento de la inactividad. Probablemente aquí falte la actividad física, porque son dos parámetros independientes de riesgo. Cuando nosotros hablamos del factor de riesgo de falta de actividad, bueno, nos parece comparable a la inactividad, pero esto no es así, porque la inactividad está fundamentalmente ligada al uso y abuso de las pantallas en el momento actual. Y cuando hacemos inactividad, no solamente dejamos de hacer actividad física, por tanto dejamos de gastar energía o de mejorar nuestra condición física, sino que aumentamos el consumo de alimentos y bebidas, muchas de ellas publicitadas por el marketing de estas propias pantallas y que no siempre son saludables. Bueno, la realidad es que junto a este aumento de la talla, pues aumenta la mortalidad cardiovascular en España. Aún así, destacar que Galicia es de los donde la prevalencia es más baja, tanto varones como mujeres, y aparece la malnutrición por exceso, el aumento de grasa corporal o la obesidad, que es en estos momentos una epidemia global, un nuevo síndrome mundial, y que yo como pediatra tengo que destacar que es el trastorno nutricional y metabólico más prevalente en la edad pediátrica, de tal manera que 1 de cada 3 niños presentan sobrepeso y o obesidad, según la Organización Mundial de la Salud, según la Oficina para Europa, pero esto ya no es así. Según los datos del estudio Aladino, que es este estudio de alimentación, actividad física, desarrollo infantil y obesidad de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en España un 40% de los niños presentan sobrepeso y obesidad. Y la obesidad la presentan cerca del 18% de los niños. Estas cifras parece que son todavía más altas en el Aladino 2023, del cual todavía no tenemos los resultados, post-pandemia COVID, en donde, a pesar de que todos creíamos que en ese momento de meternos en casa todos practicábamos gastronomía, todos cocinábamos juntos, todos comíamos sano y todos nos movíamos delante de las pantallas, pues algo debimos hacer mal, porque la prevalencia de este sobrepeso y obesidad ha aumentado. Pero además, decía el profesor Charro que en Galicia seguimos comiendo según los patrones atlánticos. Seguimos comiendo así los mayores. Nuestros niños empiezan a estar a riesgo. Y esto es tanto así que no sé si podéis ver ahí una flechita roja con un gradiente norte-sur en Europa, en donde en estos momentos la prevalencia de sobrepeso y obesidad en Europa es más alta en los países del sur de Europa, es decir, en los países mediterráneos. Por tanto, algo estamos haciendo mal. Probablemente lo que estamos haciendo es que nuestros niños no están siguiendo el patrón de vida mediterráneo. ¿Y qué pasó en Galicia? Pues estos también son estudios de mi maestro en el que ya participaba yo,
Y cuando analizamos los datos desde el año 79 con los datos del año 2001, la media de peso de un niño gallego de 12 años aumentó casi 7 kilos. Es cierto que aumentó la talla, alrededor de 5 centímetros, pero aumentó mucho más el peso que la talla, de tal manera que el índice de masa corporal, que sabéis que es lo que internacionalmente se acepta como un indicador de grasa corporal, que es lo que es la obesidad no es un problema estético, la obesidad no es un problema de aumento de peso, la obesidad es un problema de aumento de grasa corporal. Aumentó prácticamente 3 puntos y por cada punto que aumenta el índice de masa corporal aumenta muchísimo todo el riesgo cardiovascular. De tal manera que la obesidad desde el año 79 a principios de este nuevo siglo se multiplicó por 3. Otro dato importante es que cuando hablamos de obesidad, no toda la grasa corporal es igual y parece que la grasa visceral, que está identificada por el aumento de cintura, guarda mucho más relación con el riesgo vascular. Y la cintura de una niña gallega de 12 años, la media, del año 91 al 2005 aumentó 5 centímetros, lo cual os podéis imaginar que es una barbaridad. Pero es que además todas estas complicaciones se encuentran ya en los niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad. Y a mí me gustaría destacar, evidentemente, los niños con sobrepeso y obesidad tienen cifras de tensión más altas, los niños con sobrepeso y obesidad tienen más disfunción endotelial, ya empezamos a ver rigidez de las arterias, tienen más resistencia a la insulina, tienen más diabetes tipo 2, tienen más esteatosis hepática no alcohólica, pero tienen hasta apnea del sueño, aquellos que padecen asma tienen unas crisis asmáticas más graves, pero yo destacaría 2. Una, la psicosocial. Los niños con sobrepeso y obesidad están estigmatizados. La obesidad es una enfermedad, pero no lo aceptamos así como sociedad. Parece que el obeso es culpable de algo. Y si hablamos de niños, o es el niño o es su familia, pero son culpables de algo, o así lo perciben ellos. Y por tanto los niños están estigmatizados, tienen baja autoestima, tienen más depresión, tienen más insomnio. Antes hablaban nuestras compañeras del efecto que tiene el sueño sobre la disbiosis oral. Vamos a ver sobre la disbiosis oral y otras muchas cosas, ¿no? Pero además, desde el punto de vista nutricional, tenemos que decírselo a los abuelos, a estos abuelos que vienen a nuestras consultas, y nos dicen, deixo estar, que si ten unha voltiña, deixo estar, o pai era igual, pero cando creceu, bueno, xa cambiou. Tenemos que decirle que esa obesidad en ese periodo de la vida, esa obesidad deja una huella metabólica, deja una programación metabólica que va a condicionar de qué enferma, incluso de qué muere este niño. Pero además, esos niños, esa obesidad o esa grasa corporal no es por si tengo unha voltiña, porque desde el punto de vista nutricional, los niños con sobrepeso y obesidad tienen deficiencia de hierro, deficiencia de calcio, deficiencia de yodo y deficiencia de vitamina D. Que no me voy a parar hoy ahí, pero ya sabéis que la vitamina D es mucho más que una vitamina, es una hormona con receptores en todas las células y con efectos pleiotrópicos y asociada a multitud de enfermedades. Y aquí ponemos el hambre oculta, porque en estos momentos la mayor discriminación social es la obesidad. La obesidad se da fundamentalmente en los niveles socioeconómicos más bajos y, por tanto, vemos a los niños, a los adultos con sobrepeso y obesidad, pero hay un hambre oculta, hay un déficit de nutrientes importantes. Y añadí para esta charla la salud oral, porque hoy hay estudios que evidencian también el efecto que tiene esta mala nutrición sobre la salud oral. Bueno, no voy a decir en un foro de estomatólogos y odontólogos qué es la salud oral, pero sí que hay estudios que relacionan la malnutrición con la mala salud oral. Y esta mala salud oral, por tanto, se asocia a la diabetes, a la enfermedad cardiovascular, a algunos tipos de cáncer. Y además, cuando hay pérdida de dientes, hay problemas de masticación, hay una ingesta dietética pobre. Muchas veces los que buscamos son alimentos fácilmente masticables, fácilmente consumibles. Y esos suelen ser no precisamente la fruta o la verdura, sino alimentos muchas veces precocinados, alimentos industrializados, altos en calorías y bajos en nutrientes.
Para seguir un poco la primera charla que escuché esta tarde, el cambio en algunos de los patrones de colonización de nuestra microbiota está modificando la salud y la enfermedad del ser humano. Y fijaros, la disbiosis de la que también hablaron esta tarde, ¿qué es la disbiosis? Pues la disbiosis es una alteración en el equilibrio de esa microbiota, que puede ser microbiota oral, que puede ser microbiota intestinal, y que se caracteriza por un sobrecrecimiento de bacterias u hongos patógenos y una disminución de la diversidad microbiana o de grupos de bacterias clave. Y esto condiciona una disregulación inmunológica y una respuesta inflamatoria de bajo grado que puede cronificarse y conducir a enfermedad. Por tanto, la salud se ligaría a la eubiosis y la enfermedad se ligaría a la disbiosis, a esta alteración en el equilibrio, ya sea de la función, de la localización, del tipo de gérmenes. Hay más de 300 enfermedades asociadas a disbiosis intestinal. Fijaros que no decimos causa-efecto. Para tener estudios con evidencia suficiente de causalidad harían falta estudios longitudinales muy largos y no los tenemos. Hablamos de asociación. Pero ahí hay desde enfermedades autoinmunes, enfermedad celíaca, diabetes tipo 1, reacciones adversas a alimentos, enfermedades inflamatorias intestinales, como hablaban esta tarde, pero también metabólicas como la obesidad o la diabetes tipo 2, cánceres, infecciones y también la salud oral. En cualquier caso, el problema en el momento actual es que no sabemos si mi microbiota es eubiótica o disbiótica. Hablamos, utilizamos términos, pero para poder mejorar mi microbiota o para poder dar recomendaciones generales tendríamos que saber qué es una microbiota eubiótica. Pero yo no sé si es muy disbiótica la mía o si mi disbiosis es la misma que la tuya o que la del otro paciente. Por tanto, es un campo muy importante de estudio en donde encontramos asociaciones, como dice el profesor Charro, con el Alzheimer, con la ELA, con el autismo, con muchos factores neurológicos, porque recordad que el intestino es también el eje intestino-cerebro y muchos de estos metabolitos, biomarcadores, tienen efectos directos sobre la maduración cerebral y el desarrollo cerebral. En cualquier caso, como pediatra, debo decir que debemos destacar la importancia que tienen los 1000 primeros días de vida para la programación metabólica. Y cuando hablamos de 1000 primeros días de vida, nuestras compañeras esta tarde hablaban del momento del nacimiento, de cuando el niño pasaba por el canal del parto, preferiblemente, y se producía la colonización de la microbiota oral e intestinal. Pero debemos decir que es mucho antes. Debemos decir que durante el embarazo, los 270 días del embarazo, ahí se inicia la programación metabólica. 270 días de embarazo más 365 días de primer año más 365 días de segundo año. ¿Y por qué paramos ahí? Nuestra disbiosis intestinal va a venir marcada por multitud de factores toda la vida. Pero esos 2 primeros años de vida es cuando en realidad se establece la microbiota intestinal y es cuando además madura nuestro sistema inmunitario. Yo tengo que reconocer que cuando hablaba de esto, pues siempre decía, yo no soy inmunóloga, soy pediatra y cuando hablaba de esto me decía, es que el aparato digestivo es el mayor órgano inmunitario porque tiene multitud de células de Peyer, pero tuve la fortuna de asistir a una magnífica conferencia de un catedrático de inmunología en donde me corrigió. Yo estaba entre el público y él no sabía que me estaba corrigiendo, pero dije, déjame tomar nota. Como diría también el profesor Peña, uno puede no saber una cosa, pero hay que cambiarlo inmediatamente cuando escucha algo interesante. Él decía que no era por el número de células, que mucha gente decía porque tiene un gran número de células inmunitarias, era por la función que esas células ejercían, porque es el primer contacto con la losa. Y es ahí cuando se toman las decisiones, a nivel de nuestro aparato digestivo. Bueno, en cualquier caso,
la alimentación de la mujer gestante, la alimentación durante estos 2 primeros años, es decir, lactancia materna, cómo hacemos la alimentación complementaria. Hoy no me voy a parar en eso, pero este baby-led weaning que está tan de moda ahora, bueno, tendríamos muchas cosas que hablar ahí. La educación nutricional de la familia, de la escuela. Lo que sí es que la obesidad es una patología genética, pero sobre todo es una patología epigenética. Cuando decimos aquello de esto es una cosa de familia, somos todos de hueso ancho, somos todos muy fuertes. Bueno, usted no nos conoce, nosotros somos grandes. Bueno, todo grande, cuando hace una alimentación saludable, pues se pone con una composición nutricional normal. Pero sí que es cierto que la epigenética sí que puede afectar al 80%, porque la epigenética va a marcar qué expresión genética vamos a tener. Muy rápidamente, estos son todos los factores que influyen en el desarrollo de la microbiota intestinal. Fijaros la alimentación de la madre, si la madre está suplementada con probióticos y prebióticos, si el parto es vaginal, pues la microbiota es más eubiótica que si es por cesárea, el tipo de lactancia, los niños alimentados al pecho tienen una microbiota intestinal mucho más saludable, más rica en bifidobacterias que los niños con lactancia artificial. El uso de fármacos, hablaban, creo recordar, de antibióticos y antisépticos esta tarde, pero yo os voy a decir, también nombraron el omeprazol como el tratamiento, el omeprazol, no quiero decir el omeprazol, los inhibidores de la bomba de protones que usamos alegremente todos, son grandes disruptores de nuestra microbiota intestinal. Por tanto, es muy importante, antes de un tratamiento, de la prescripción de un fármaco, hacer un correcto diagnóstico. Cuando uno tiene que tomar algún fármaco, pues tiene que tomarlo. Pero tenemos que saber que no es baladí el consumo de algún fármaco, de ningún fármaco. Cuando tiene que tomarlo, tiene que saber qué efectos secundarios puede tener. Igual que cuando hacemos una dieta, bueno, porque yo ya sé que el gluten me hace daño. No, a mí sin lactosa, yo ya sé que la lactosa, cuando restringimos un alimento de nuestra dieta, eso tampoco es baladí. Cuando restringimos un alimento de una dieta, estamos modificando nuestro patrón alimentario, estamos alterando nuestra microbiota intestinal. Por tanto, antes de quitar ningún alimento de nuestra dieta por la impresión personal no es un diagnóstico clínico. La impresión personal debe orientarnos para acudir a un profesional y decirle, sospecho que esto me produce diarrea o que esto me da ardor, pero tenemos que tener un diagnóstico, una recomendación por un profesional sanitario antes de tener una conducta de este tipo. Bueno, muy rápidamente decirles que los niños españoles tienen importantes deficiencias alimentarias. En este estudio, el estudio Alsalma, que ya es del 2015, que se hizo en niños de 1 a 3 años, pues vimos que la mitad de los niños no consumían las 2 raciones de pescado a la semana que recomendamos, que casi 1 de cada 4 no cubrían los requerimientos de hierro. Sin embargo, las proteínas se consumían en exceso. La vitamina D, el 90% no cubría las recomendaciones. Bueno, sabemos ya todos que es muy difícil cubrir las recomendaciones de vitamina D con la dieta. Tendríamos que tomar alimentos suplementados. Es solamente por ración de sol cuando podemos llegar a lo recomendado de vitamina D. En Galicia eso lo tenemos difícil. No solamente porque tengamos poco sol, porque os garantizo que este color es de Galicia, no viene del sur, ¿no? O sea que este color es de Galicia, pero sí que es cierto que la angulación de los rayos no permite, que estamos situados a 43 grados latitud norte, podría el profesor Charo decir de esto, sabe mucho más que yo, no permite producir toda la vitamina D que necesitaríamos. Por tanto, somos una localización de riesgo, pero además va a haber poblaciones especialmente de riesgo. Por ejemplo, los niños que consumen determinados fármacos como antiepilépticos tienen más riesgo de déficit de vitamina D, porque la hidrosilación de la vitamina D a nivel hepático se produce por el citocromo B100 igual que los fármacos antiepilépticos. Por tanto, los niños con obesidad, siempre digo niños, pero aplicarlo al adulto, los niños con obesidad tienen más riesgo de déficit de vitamina D, porque la vitamina D es liposoluble y la grasa corporal la actúa secuestrando.
Bueno, muy recientemente nosotros participamos en este estudio, que es el SNUPI. Es un estudio de más de 1.500 niños, en donde por primera vez se estudiaron niños de 1 a 10 años y por primera vez se dividieron dos grupos, los que consumían leche normal y los que consumían fórmulas adaptadas y enriquecidas y suplementadas. Bueno, lo primero que vimos es que la grasa total que consumían los niños españoles estaba por encima de las recomendaciones, que sobre todo estaba por encima de las recomendaciones la grasa saturada. Sin embargo, la grasa poliinsaturada no cubría las recomendaciones. Pero cuando dividíamos estos niños, sí que veíamos que los niños que consumían las leches infantiles enriquecidas cubrían más las recomendaciones de grasa poliinsaturada que los que no. De tal manera que en cuanto al DHA, que sabéis que es fundamentalmente un poliinsaturado, que lo vamos a encontrar en el pescado, consumían hasta 5 veces más los niños que tomaban estas leches enriquecidas. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque cuando vemos cuáles son los principales alimentos que aportan este DHA, en los que consumían leche normal, el primero era el pescado, y en los que no, la leche. Esto es un reflejo, una vez más, que los niños no toman pescado. Por tanto, como el alimento era el pescado y no tomaban pescado, cubrían las recomendaciones mucho menos. En aquellos que cubrían más las recomendaciones, el primer aporte de DHA eran estas leches enriquecidas. Bueno, y en general deciros que en niños y adolescentes que estudiamos en el año 18, más de 1.700 niños haciendo unos clústeres en función de si cubrían las recomendaciones de lo que hay que consumir a diario, semanalmente o esporádicamente, ningún niño cumplía las recomendaciones, ninguno. Un tercio cumplía una de ellas, otro tercio cumplía otra de ellas y un tercio no cumplía ninguna. Y una vez más, demostrar cómo el nivel de ocupación de los padres guarda relación con el tipo de dieta, de manera que aquellos padres con un nivel de ocupación alto, un nivel socioeconómico alto, el 72% de sus hijos consumían pescado, mientras que de bebidas azucaradas solo el 8,4% frente al 30% de los hijos de padres con un nivel socioeconómico bajo. Por tanto, una vez más demostramos la vulnerabilidad social que se asocia a la obesidad. Decía el profesor Charro que en Galicia seguíamos comiendo bien, pero es cierto que en el año 70, en los años 70, pues ya la FAO dice que hay un deterioro progresivo de la dieta mediterránea a ambos lados del Mediterráneo. Esto es debido a un cambio progresivo de la dieta occidental y esto supone un peligro de extinción de las dietas saludables tradicionales. Nos preguntamos, ¿está nuestra dieta atlántica también en peligro de extinción? En estos momentos los objetivos para mayor salud nutricional es consumir más grano entero, consumir más pescado, más vegetales, aceite de oliva, más lácteos, limitar la comida rápida, limitar las bebidas azucaradas, aumentar la variedad de alimentos, cocinar más vapor, cocido, plancha y menos fritura. Bueno, pues si queremos contestar a los 10 objetivos por una mayor salud nutricional, desde Galicia tenemos que gritar dieta atlántica. Todos los objetivos que la Organización Mundial de la Salud pone como mayor salud nutricional los contestamos con nuestra dieta atlántica tradicional, que es abundante en alimentos de temporada, locales, frescos, mínimamente procesados, abundante en vegetales, frutas, castañas, patatas, abundante en pescados, mariscos, consumo de lácteos, especialmente quesos, consumo en carne de cerdo, caza, vacuno, consumo moderado de vino en las comidas, uso de aceite de oliva y preparaciones que no hace tantos años nos decían, en Galicia qué buen producto, la pena es que no cocináis, no nos hace falta, nos falta con hervir, nos llega con echarle una ajadita para tomar el mejor producto. Bueno, no me voy a parar aquí en lo que decía el profesor Charro, que tenemos 2 milenios de evolución. La dieta atlántica no empezó en Bayona. En Bayona le dimos el nombre, somos atlánticos, y junto con el norte de Portugal, con Manolo Barroso, con Manuel Barroso, con socios fundadores, el profesor Charro, y él se creó el europeo de la dieta atlántica. Y
teníamos, pues fue la suma del Imperio Romano, del Camino de Santiago, de los monasterios benedictinos, de nuestros castros, del descubrimiento de América, de la migración gallega. Para hacer hincapié solamente 3 diapositivas en qué papel podemos jugar como dieta atlántica en la salud dental. Pues las frutas y hortalizas frescas y enteras tienen un bajo poder cariogénico. Son ricos en fibra, aportan vitaminas, antioxidantes. Sin embargo, los zumos de fruta o las bebidas con sabor a fruta que no son de la dieta atlántica son cariogénicos, erosionan el esmalte dental. Los lácteos son buenos para nuestra salud oral. Diría el profesor Tojo, alimentos amigos de los dientes. Ya había dado una charla que era alimentos amigos y enemigos de los dientes, pues hace, no sé, 30 años, ¿no? La lactosa, como azúcar, no se fermenta como otros azúcares. Además, las fosfoproteínas inhiben la dilución del esmalte. Los lácteos aportan vitamina D, calcio, fósforo. El queso estimula el flujo salival, aumenta el contenido de calcio, fósforo. El pescado aporta omega 3, pero no solamente eso. El pescado aporta proteínas de elevada calidad, grasa, vitaminas, aporta vitamina D y calcio. ¿Cuál es el problema? Que mirar cómo está cayendo el consumo de pescado a todas las edades. Pero yo me gustaría hacer hincapié en lo que dice la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la Organización Mundial de la Salud. No debemos ver solamente los aportes nutricionales, debemos ver la matriz alimentaria. Es decir, cuando yo tomo pescado, yo no tomo solo pescado. Yo dije hace un momento, me tomo un pescado con ajada y entonces estoy tomando pescado, estoy tomando aceite de oliva, estoy tomando ajo y estoy tomando pimentón, alimentos funcionales y bioactivos. Debemos adaptar los perfiles nutricionales a las tradiciones, a los hábitos alimentarios, a las necesidades y a los patrones de dieta de cada país. No me voy a parar en decir las ventajas sobre la salud de la dieta atlántica, porque ya lo dijo el profesor Charro, pero sí deciros que desde Galicia estamos en estos momentos llevando a cabo varios ensayos clínicos, unos ya terminados, como fue el Galiat, que es una intervención nutricional en familias de la Estrada, en donde acaba de salir recientemente publicado en Nature, en más de 200 familias, en donde se demostró que la intervención con dieta atlántica mejoraba la salud nutricional, disminuía el índice de masa corporal y mejoraba el perfil metabólico. Pero también en el estudio UNPOPTEC, el Interreg, España, Norte y Portugal, por primera vez se examinó la relación entre el estado cognitivo en mayores que estaban en residencias, mayores institucionalizados y marcadores nutricionales. Bueno, la sostenibilidad también habló el profesor Charro, estamos haciendo varios artículos de sostenibilidad, tenemos una muy baja huella de carbono y una muy baja huella hídrica, similar, la huella, fijaros, la huella hídrica es de 3.700 y la de una vegetariana 3.400. Y destacar que también en escuelas, en guarderías, hicimos el estudio de cómo mejorar los menús para que fueran más sostenibles, de manera que vimos que cuando sustituíamos pues, productos cárnicos por pavo, disminuía los gases de efecto invernadero hasta un 34% y cuando hacíamos la merienda disminuía a casi un 8%. Voy a dejarlo aquí para deciros que llegó el momento para la acción, llegó el momento de actuar, de detectar, paliar y educar, y que los padres, con la comida de los abuelos, los profesores, con el comedor escolar y el currículum escolar. Yo creo que ASOMEGA debe poner el énfasis en la necesidad de introducir los estilos de vida saludables en el currículum escolar. Y el pediatra, pero el médico de salud, los equipos de atención primaria en la prevención de la salud y, por supuesto, la cuarta P, los políticos, ¿no? Los políticos que tienen que apoyarnos en esta lucha para el desarrollo de hábitos alimentarios saludables. El Atlántico es una de las mejores despensas del mundo, la dieta atlántica es también gastronomía, la dieta atlántica es cómo comemos, es la hora a la que comemos. Los abuelos son cuidadores y transmisores de patrones alimentarios y, como decía el profesor Charro, en 20 años seremos los más longevos, ya estamos casi a nivel de Japón y, por tanto, debemos colaborar también y promocionar la dieta atlántica para la salud oral y la microbiota oral.
Nada más, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vaya jornada maravillosa de ciencia que hemos tenido hoy. Jornada que me toca a mí clausurar. Quiero disculpar al doctor Suárez porque se ha tenido que ausentar. Creo que todos nos hemos llevado hoy algo importante de esta reunión entre médicos y estomatólogos y odontólogos. Daros de nuevo muchísimas veces las gracias e, como decimos en Galicia, de hoxe nun ano. Gracias.